Aprender a morir en nuestra vida es un arte que puede llevarnos a la transformación. ¿Por qué? Como no estamos en sintonía con la vida, como tenemos miedo a morir, como tenemos miedo a perder y como tenemos miedo a que esto se desestructure, entramos en procesos de ansiedad y va dando un montón de patologías que hoy tenemos, ¿no? Me percibo muy ansioso. De adolescente tenía mucha ansiedad y no me gustaba que me lo dijeran. No me gustaba, me dolía en el alma porque yo quería estar tranquilo. El proceso de ansiedad es un proceso de muerte. La vida te está proponiendo que algo se disuelva. Pero saber qué tiene que morir dentro de mí es un viaje. ¿Podrías un poco más hablar sobre este proceso? Yo me abro mucho en esto, pero... Con más de 30 años acompañando a las personas en procesos de transformación, José María Sánchez Navarro creó su propia escuela, donde imparte formaciones que integran cuerpo, mente y espíritu. Escritor y terapeuta holístico, tras su propia búsqueda espiritual, pasó 5 años estudiando meditación budista tibetana, de la mano del Lama Jinpa. Hoy nos invita a descubrir cómo aprender a morir en vida puede abrir la puerta a una verdadera transformación. ¿Estás sintiendo que la vida es mucho más de lo que nos han contado y quieres vivir más libremente siendo tú mismo a cada instante? Nosotros también. Quédate. Yo soy Juan. Yo soy Kasia y esto es Semillas de Inspiración Podcast. Aquí encontrarás inspiración para tu propio camino interno, las personas auténticas que te pueden guiar en tu búsqueda espiritual y conversaciones vulnerables que te mostrarán que no eres el único ni la única que se siente así. Asegúrate del cinturón. Dale al botón de suscribir y prepárate para un viaje interno. Vamos más profundo. Vamos. Y aprender a morir en nuestra vida es un arte que puede llevarnos a la transformación. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Precisamente es como estábamos comentando, ¿no? Que el poder soltar esto con lo que nos vestimos todos los días. A la mañana nos levantamos con este traje que vemos en el espejo. Y este traje es lo que queremos defender. Este traje es lo que queremos que tenga razón. Este traje es lo que queremos que tenga un estatus, que tenga un equilibrio material, económico. Entonces nos levantamos por la mañana y ahí es un estrés. Porque tenemos este traje que no nos han dicho cómo manejarnos con este traje. Esto es como que te pones un traje de buzo, pero nunca has estado en el mar. Entonces, de repente llegamos aquí, nos materializamos, nacemos, nos ponemos este traje y ahora pues nos tenemos que empezar a manejar con él. Y las enseñanzas prácticas reales son mínimas para manejarte con este traje. Entonces, claro, tú desde pequeño observas a los demás humanos el ritmo de vida que llevan, pues cómo tienen que defender todo lo que acabo de describir ahora. Entonces, claro, entramos en procesos de estrés, entramos en procesos de ansiedad, entramos en procesos de identificación con formas de pensamiento que quizás no son ni las nuestras propias, porque pensamos como mamá, pensamos como papá, pensamos como nuestros hermanos, nuestros profesores. Es decir, llega un momento en que nuestro traje ni siquiera lo conocemos. Entonces, esto llega un momento de la vida en que empieza a pesar mucho. Porque ¿quién eres? ¿No? ¿Quién eres? ¿Eres tú? ¿Eres el yo? ¿Eres José María? ¿Eres este traje? ¿Qué es lo que eres realmente, ¿no? Entonces esto empieza a pesar, empezamos a tener desequilibrios. Entonces, sobre todo, de los dos que parten todo, a nivel físico y a nivel emocional, yo siempre hablo de dos, que es el estrés y la ansiedad. Y es muy conocido por todos, ¿no? El estrés mantenido en el tiempo nos da ansiedad. Y esto es lo que de ahí surgen todas las demás. Si yo me voy hacia patologías psicológicas o psicoemocionales de la ansiedad, pues puedo tener los TOC, puedo tener los trastornos neuróticos, trastornos de la personalidad, ¿no? Todo esto entra dentro de cuadros de ansiedad. No nos hemos salido a patologías psiquiátricas, estamos dentro de cuadros de ansiedad. Pero luego vienen las enfermedades físicas, ¿no? Que hablábamos antes, una alergia, un asma, una celiaquía. Bueno, hoy en día yo llevo 27 años en este camino y cada día pues casi tengo que investigar un desequilibrio nuevo, una enfermedad nueva que atender, ¿no? Pero claro, esto quiere decir que hay muchas enfermedades nuevas, ¿no? Quiere decir que
como no estamos en sintonía con la vida, como tenemos miedo a morir, como tenemos miedo a perder y como tenemos miedo a que esto se desestructure, pues lo intentamos defender con tanta fuerza que entramos en procesos de ansiedad y va dando un montón de patologías que hoy tenemos, ¿no? Como proliferación de cáncer o patologías autoinmunes. Pero este miedo a morir no es solamente miedo a morir físicamente, es miedo que se muera este traje que mencionaste. Exacto. No es una muerte física como tal, ¿no? Si, por ejemplo, yo desde pequeñito voy al colegio y yo ya me estoy comparando con mis compañeros. Esa comparación es intentar que sobreviva la razón, ¿no? ¿Y por qué sobrevivir la razón? Bueno, pues porque veo en casa que mis padres le dan mucho peso a la razón, porque les veo discutir, o les veo hablar, o veo en el colegio una conversación de adultos. Entonces yo desde pequeño entiendo que la razón es algo muy importante para la vida y que yo tengo que tener razón en lo que digo, ¿no? Y entonces ahí construyo ya un input más en mi ego y llego a mayor en una conversación como tal y intento imponer mi razón, porque sobre esa razón se ha construido un sistema de creencias, entonces intento imponerlo. Pero me voy dando cuenta que esa razón, ese sistema de creencias solo me lleva a encontrarme más solo, a no tener buenas relaciones sociales, a tener desequilibrios en las relaciones de pareja, a no tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo. Es decir, pero todo eso se ha ido construyendo antes. Entonces, claro, cuando yo llego a la edad de los 30 años y veo que mi vida no es feliz, pues claro, entonces se empieza a caer todo. Y entonces empiezo a tener procesos de ansiedad. Y un proceso de ansiedad es un proceso de muerte. Un proceso de que la vida te está proponiendo que algo se disuelva. O sea, si yo estoy sintiendo ansiedad, ¿hay algo que está muriendo o hay algo que necesita morir? Algo que necesita morir. Oh. Hay ansiedad porque no le permites que muera. Qué bueno. Claro. Qué bueno. En cualquier estado, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Que lo observe esto. Cuando tú estás en un proceso de ansiedad, el tema es que estás perdiendo el control ante una situación. Perder el control es tener miedo a morir, porque lo que no controlo no está en mis manos. Entonces ahí es donde tenemos ese desequilibrio. Entonces cuando el cuerpo está en estado de ansiedad, lo que tengo que hacer es sentarme y escuchar qué es lo que te tiene que disolver. Esto, claro, no es fácil al principio, ni mucho menos. Muchas veces se necesita acompañamiento, ¿no? o camino. Esto yo lo hablo pero también por experiencia práctica en mi vida, ¿eh? O sea que la ansiedad es algo que puede estar en muchos caminos de todos nosotros, ¿no? Entonces, aparte de observar todo eso, he ido viendo, y también con el conocimiento de muchos maestros que me han acompañado también, precisamente de esto. Surge la ansiedad. ¿Qué estás evitando? ¿A qué te estás aferrando? Claro, pero eso no es tan fácil. Sentir ansiedad es fácil, sí. Pero saber qué tiene que morir dentro de mí es un viaje, me imagino. Por eso tú tienes la formación de cómo aprender a morir, que es un proceso complejo. ¿Podrías un poco más hablar sobre este proceso? Porque sabemos que hay que observarlo. ¿Y qué más? Sí, es que muchas veces hablamos de esto y yo lo entiendo, ¿eh? Luego nos escuchan y dicen, pero... Entonces, principalmente, ¿cómo podríamos decir como 3-4 cosas que tienen que morir dentro de nosotros, ¿no? O por lo menos que yo he ido observando. Sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que todos los maestros nos dicen es nuestra facilidad de enganche al pasado. O sea, es decir, cualquier maestro, cualquier profesor del camino nos diría, suelta el pasado, no puedes vivir en el pasado. Y todos decimos, no, yo ya suelta el pasado. No es real. Tú empiezas una nueva relación de pareja y sin querer vas a estar haciendo comparativas con la anterior. ¿Sí? Tienes un segundo hijo y sin querer vas a hacer comparativas con cómo has vivido el primero, ¿no? Tú se muere tu padre y luego se muere tu madre y vas a comparar el dolor que viviste con tu padre al que viviste con tu madre. No lo sé, voy haciendo explicaciones, pero para que veamos, ¿no? Estamos muy atados a los condicionamientos del pasado. Esta es una de las cosas que principalmente tenemos que observar. Y la ansiedad surge porque no te estás abriendo a la vivencia del presente. El presente te está trayendo una vivencia, X, la que sea.
Puede ser que sea en color y que te guste, o puede ser en blanco y negro y que no te guste, ¿no? Esto lo decía Charles Chaplin, ¿no? Decía, la felicidad es algo que se vive de forma coherente cuando sabes vivir el color y el blanco y negro. Como venga la vida, en color o en blanco y negro, ¿no? Entonces no podemos hacer eso. Entonces siempre intentamos vivir el presente en función de lo que hemos aprendido del pasado. Y con eso lo que hacemos es condicionar un futuro. Entonces, claro, esa es una primera base que nos tenemos que sentar. Vale, ¿qué me está proponiendo la vida? Vale, acabo de romper con mi pareja. ¿Vale? Y eso hay una explosión dentro y hay procesos de ansiedad. Vale, tengo ansiedad porque tengo soledad. Vale, pero ¿de dónde viene la soledad? ¿Porque te ha dejado la pareja? No. La soledad viene de algo anterior. Tú la soledad no te aparece en tu vida de repente. Tú la soledad ya la has ido viviendo. ¿Desde dónde la has vivido? Pues seguramente en infancia, seguramente en tu nacimiento o seguramente en tu claustro materno. Porque a lo mejor tu mamá en el claustro materno sintió soledad. ¿Vale? Pues el nacimiento pudo ser duro, igual se te llevaron y tardaron muchas horas a llevarte con mamá, y ahí hubo un proceso de soledad. O cuando empezaste tus primeros años de infancia en el colegio, para ti no fue fácil las relaciones sociales. Entonces tuviste soledad. Entonces, claro, cuando miro hacia el pasado, tiene que ser como una mirada de investigación para resolver y sanar el presente. Pero no puedo condicionar un futuro sin hacer este viaje primero. Entonces, claro, cuando te propone la ansiedad algo es esto. Realmente te está proponiendo, vamos a escuchar en profundidad qué está sucediendo aquí. ¿Qué ocurre? Como no tenemos las herramientas muchas veces o no nos acompañan adecuadamente en este trayecto, pues claro, entonces nos anestesiamos. ¿Y cómo anestesio la ansiedad? Vale, acabo de romper con mi pareja, pues entonces pues me tomo unos ansiolíticos o empiezo a salir más por ahí o incluso me voy a hacer mucho deporte o me pongo a trabajar mucho. ¿Sí? Son anestesias que siempre hacemos de estos procesos. Entonces, claro, la ansiedad, cada vez que la anestesias, llama más fuerte a la puerta. Claro. Ahora la has anestesiado. Pero mañana a lo mejor no es que se deje una relación de pareja, y es que muera a lo mejor pues tu mascota, ¿no? O que muera alguien de tu familia, y entonces esto viene con mucha más fuerza. Esto me llama muchísimo la atención lo que estás diciendo, porque lo estoy conectando ahora con... Entonces tiene todo el sentido del mundo que si yo estoy en un proceso de meditación, de descubrimiento, de quitar velos, la ansiedad llega más fuerte. Casualmente es lo que siento que estoy experimentando ahora en este momento de mi vida. Me percibo muy ansioso, muy ansioso. Claro, yo de adolescente tenía mucha ansiedad y no me gustaba que me lo dijeran. No me gustaba, me dolía en el alma porque yo quería estar tranquilo. Entonces, claro, lo tapé. Y hoy se me está presentando, pero hoy no lo quiero tapar más. Hoy ya no tengo miedo, es decir, estoy súper ansioso, estoy viviendo mucha ansiedad. Y claro, tiene todo que ver con esto que estás diciendo. Mientras más necesito morir, menos quiero morir. Eso es. Entonces se manifiesta como una defensa. No vas a morir. No vas a morir tan fácil, no me vas a matar, ¿no? Exactamente. Todo esto parte también de una investigación personal que antes comentaba. Yo en mi adolescencia también fue muchos procesos de ansiedad, ataques de pánico, incluso en los primeros años de fase adulta. Y por eso llegué a este camino. Yo siempre digo que a este camino se llega porque hay un estímulo interno de soltar ya el sufrimiento y decir, vale, quiero ser feliz. Pero no una felicidad hollywoodiense, ¿no? Sino una felicidad real, la felicidad que no muere. Yo la primera vez que escuché el término hay una felicidad que no muere fue a la Mayimpa. Y la felicidad que no muere es esto, adaptarte a cualquier proceso de vida que venga, ¿no? Y entonces yo quiero vivir así, ¿no? En ese camino. Y como tú bien comentábamos antes, ¿no? Del gran maestro Sesa, que era el Vedanta Advaita, nos dice, nos da esta información. Cuando tú te pones a meditar, cuando tú empiezas en este camino, el primer año suele ser un camino distinto, te gusta y hay cambios, porque dices, oye, estoy viviendo cosas que esto no las había experimentado y empiezas a sentir. Pero cuando ya te metes en el camino de meditar, tal, y empiezas dijéramos, no a tomarlo en serio, sino que hay una práctica como más vocacional y más devocional en ese sentido, entras en profundidad. Entonces la meditación, la práctica, lo que tiene es que abre la puerta del inconsciente. Entonces, estos procesos que tú antes
para no vivir esa ansiedad, lo que hacías era pues viajar mucho, trabajar mucho o tirarte por un puente con una cuerda o fumar o beber o lo que fuera, ahora eso ya no es válido. Esa anestesia no está. Entonces el inconsciente dice, mira, tengo vía libre para salir. Claro. Entonces, cuando sale la información del inconsciente, va a atravesar el subconsciente y luego va a llegar al consciente. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que primero sale la información, luego va a ser procesada y luego llega a un consciente, pero el consciente luego la tiene que integrar. O sea, aquí no está todo. Porque cuando llega al consciente podríamos decir, aquí hay una fase de aceptación, ¿no? Pero ahora queda la integración. Bueno, la ¿Sabes? aceptación y la valentía, creo, porque lo que tú dices, me siento súper reflejada y conectada, justamente pasando por un proceso de reinvención, me di cuenta que ya quiero vivir desde mi yo que quiere actuar más desde el corazón, desde coherencia con uno mismo, pero el yo viejo que tanto tiempo me estaba protegiendo dice, espera, eso no sabes si eso es real. Entonces yo intento reinventarme, pero todavía no suelto y tengo este miedo a la pérdida que hasta ahora me daba la base. Entonces lo acabo de entender, entonces es este proceso que dijiste de entender lo que está pasando, la aceptación y creo que la valentía después para pasar por este miedo, ¿se puede romper este miedo? ¿Es buena palabra, romper el miedo? Sí, yo siento que en algún momento se podría utilizar la palabra acompañar, afrontar o romper. Sí, porque tiene que haber una fuerza en ti, tiene que haber una perseverancia, como he dicho antes. Para mí la palabra perseverancia tiene mucha, porque es mi camino. Para otra persona será otra cosa, ¿no? Pero en este caso para mi camino es mucho la perseverancia. Y fíjate que estabas comentando ahora y me venía, claro, esa parte de ese yo antiguo que nace a un yo nuevo en este momento, que eso es una muerte, ¿eh? Y que en esas muertes estamos muchas veces, podemos observar, nosotros y cualquier persona que nos escuche, cuántos impedimentos ponemos a lo largo del día. Nosotros realmente aquí sí que yo siempre, y lo experimento y lo digo con mucho conocimiento de causa, porque lo observo mucho en mí, o sea, soy muy observador en todo mi momento, en todo mi día a día, y es un poco lo que a lo mejor me da este camino, ¿no? Realmente nosotros hemos venido a disfrutar de una conversación, hemos venido a disfrutar de bailar, hemos venido a disfrutar de la naturaleza, hemos venido a disfrutar de todo lo que, incluso trabajar, de todo. De un buen plato de comida, de todo hemos venido a disfrutar. Aunque hay una parte importante que hemos venido a vivir esta experiencia desde una parte más profunda, desde una parte que tiene que existir una ecuanimidad, tiene que existir un silencio, tiene que existir una atención. Y tiene que existir una atención a lo que me gusta y a lo que no me gusta. Yo siempre lo digo así porque es más fácil de entender, ¿no? Donde estoy cómodo y donde estoy incómodo. Y esto es aquí es donde nos perdemos. Porque cuando yo nazco a un yo que me gusta más o nuevo, si yo le pongo el calificativo me gusta más o es un yo nuevo, estoy hablando desde una terminología del ego. Es decir, estoy haciendo un cambio controlado desde el ego. Cambiar un ego por otro. Exacto. Ahora yo, por ejemplo, digo, dejo de comer carne y me vuelvo vegetariano. Si hay un condicionamiento porque me siento mejor por ser vegetariano que los que son carnívoros, eso es un condicionamiento del ego. O sea, tú te puedes hacer vegetariano, pero tú tienes que amar al carnívoro. Tú puedes ser vegano, pero tú tienes que amar al que le gustan los toros. Entonces, porque si no es un condicionamiento del ego, porque entonces te vas de una dualidad a otra. Es un sistema, cambias un sistema de creencias. No, como el catolicismo actual está como está, me voy al budismo. Si vas a hacer lo mismo y te vas a poner a meditar y lo haces desde un militar, lo haces desde que voy a ser mejor, porque voy a encontrar la felicidad, porque no sé qué, porque no sé cuántas, estoy haciendo desde un condicionamiento del ego. Entonces, claro, esas muertes controladas son unas muertes que están de alguna manera manipuladas por nuestro ego. Entonces, morir significa experienciar la calma en los espacios de más perturbación. Claro, cuando yo digo va a morir un yo viejo y va a morir uno nuevo,
y voy a nacer uno nuevo, realmente cuando hago este camino lo que busco es una facilidad. Pero yo tengo que estar en la incomodidad, que es lo que más me cuesta. Por ejemplo, mi personal, ¿no? A veces estar quieto. Quieto. Claro, yo estoy quieto, pero estoy leyendo. O estoy quieto o estoy mirando la montaña. O estoy quieto y estoy pensando. Exacto. Pero no estamos quietos nunca. Ese es hacia el yo que nos cuesta ir. Entonces, como bien decían los griegos, los maestros griegos decían, el ser humano por antonomasia es hedonista, o sea, lleva el placer. Entonces, cuando hay incomodidad, se escapa. Entonces, claro, no llegamos nunca a saborear lo que es ese ser. Está todo el rato condicionado por la parte del ego. Esta es la gran muerte, claro. Y puede ser que en esta comodidad justamente nos encontramos con nuestra sombra, que es eso que ahí está esperando a su turno. Claro. Y no sabemos qué hacer con esta sombra. Exactamente. Exactamente, porque la sombra es, como habíamos comentado antes, todo aquello que hemos reprimido durante todos estos años. ¿Qué es lo que no me gusta que vean de mí? ¿No? Yo siempre lo digo, ¿no? Yo estoy trabajando ahora especialmente, y yo me abro mucho en esto, pero estoy trabajando especialmente dentro de mí la envidia. Yo también. Te acompaño. Estoy en ese proceso de la envidia y la crítica, ¿no? Y entonces estoy en una especial atención y cada vez la vida me pone cosas delante que me muestran más esa parte, ¿no? Tal cual. Porque es así. Eso es lo que no gusta que se vea de nosotros. Si somos envidiosos, si somos críticos, si somos celosos, si tenemos miedo, si tenemos angustias, eso es la tendencia a tapar. Entonces, claro, cuando estamos solos, es todo ese ecosistema interno que hemos bloqueado sale con fuerza. Por eso cuesta mucho a veces hacer los retiros, cuando hacemos retiros de meditación y silencio. Los retiros de meditación y silencio, yo me acuerdo el primero, que eso fue, yo pensaba que iba a morir, pero de verdad. O sea, porque yo estaba con unos ataques de ansiedad, unos ataques de pánico ahí dentro al quinto día que me iba a ir, y el lama me decía, vas muy bien, sigue ahí, vas muy bien. ¿Sabes? Sin comer, porque no podía comer con barba, parecía que me habían abandonado en la montaña por ahí, ¿no? Porque realmente, claro, yo entonces entendía muchísimo menos. Entonces de repente me encontré con todo eso me ha ayudado mucho ahora, ¿no? Pero en ese momento fue un revolcón muy fuerte y entonces ahí es donde sale todo eso. ¿De qué estás construido? ¿De qué estás construido? ¿Te has construido tú o te han construido los demás? Porque estos son muertes que tenemos que hacer. Lo que piensa papá, lo que piensa mamá, lo que piensan mis hermanos, lo que me han dicho mis profesores en el colegio, en el instituto, en la universidad, lo que me dice la sociedad, lo que me dicen los políticos, todo me ha construido. Claro. Y esto que estás diciendo es tremendo, porque lo que observo en mí también, que observo todas estas cosas que estás diciendo, uno crea una dialéctica. Estoy sintiendo envidia. Y enseguida viene un no, pero ser envidioso, ¿no? Y entonces uno se explica y lo reprime. Entonces, claro, de repente uno dice, no, ahora me voy a permitir ser todo esto. Y las personas que están alrededor es como, a veces es duro. ¿Quién eres? Claro, Juan siempre está sonriente. Juan siempre es agradable. No, ahora Juan no va a ser siempre agradable porque está pasando por ese proceso. Claro. Y entonces para mí está siendo muy intenso el reconocer que no me quiero explicar más si la envidia es buena o mala. La voy a vivir y voy a aprender de ello, aunque no es fácil. No es nada fácil. No es nada fácil. Para poner ejemplos en esto, ¿no? Yo cuando me veo en ese proceso, que a mí me ha costado mucho verlo y aceptarlo. Todavía estoy en fase de integración, pero me ha costado mucho verlo y aceptarlo, porque no quería precisamente lo que estabas diciendo, lo acabas de bordar, ¿no? Es decir, lo oculto, pero a mí mismo. O sea, ya no es que lo oculte a los demás, que seguro. Sí. No, me lo quiero ocultar a mí. Soy deshonesto conmigo mismo. Un profesor mío de psicoterapia me dijo, tú puedes mentirle a todo el mundo si quieres. En algún momento vas a mentir a tus padres o tus hijos te van a mentir a ti. Está un poco ahí en la naturaleza. Pero jamás te mientas a ti mismo. Eso se me quedó grabado.
Se me quedó grabado, porque el daño moral de una mentira a ti mismo es muy difícil luego sostenerlo, solventarlo, ¿no? Entonces, cuando yo me veo en ese proceso, digo, ¿pero de dónde viene esta envidia? ¿No? ¿Por qué surge esta envidia? Es algo muy natural, pero ¿de dónde surge? Pues vale, y con esto es una desvalorización. O sea, no te valoras, no confías en ti. No hay confianza en ti, no hay valoración. Si no hay confianza ni valoración, vas a esperar que la valoración te venga desde fuera. Entonces, cuando te valoran, vas a estar arriba. Totalmente. Cuando no te valoran, vas a estar abajo. Y cuando veas que valoran a los demás, pues vas a tener tu envidia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que la ansiedad nos propone. Esto es lo que la ansiedad nos muestra como muerte. Si yo acepto esa envidia, si yo me voy dando cuenta de dónde está todo, hay planos de mí que están muriendo y que me están enseñando a vivir, porque voy a ser más natural, porque voy a estar con más tranquilidad a nivel interno y porque ya no es que el ego se lo tenga que llevar, sino que verdaderamente estoy haciendo lo que he venido a experimentar como ser, que es esto. El espíritu y el alma cogen este cuerpo para experimentar esto, no para otras cosas que están muy bien, pero esta es la realidad. ¿Cómo me puedo deshacer de todos los apegos que el ego ha traído consigo a esta experiencia humana? Por eso dicen que la Tierra es un ¿Purgatorio? purgatorio. Purgatorio. Claro, claro. A mí me gustaría un poco volver a lo que dijiste sobre construir un nuevo ego que reemplaza el viejo ego, porque ahora me viene duda. Yo estoy construyendo nueva yo, o estoy quitando capas, o simplemente estoy construyendo un ego como más, no sé, espiritual o más elevado, que piensa que es nuevo, pero es viejo. Porque, por ejemplo, nos pasó que estuvimos veganos por un tiempo, pero no lo sostuvimos. Entonces, eso significa que puede ser que hubo un parte de este ego nuevo que quiso traer cambios. Y no solo que no lo sostuvimos, sino que odiábamos al carnívoro, o al menos yo. O sea, y fue ese el proceso también que yo me di cuenta, que lo estaba haciendo desde el perfeccionismo. Ser vegano es lo mejor. Yo soy compasivo y vos no. Así que o estás mal. Eso Y es. lo vivía. Entonces, claro, cuando me di cuenta que yo estaba reprimiendo mi deseo de comer carne y estaba juzgando a los demás, hice ese proceso que decís vos, de esto no es auténtico, esto no es real. Esto es cambiar un ego para ser mejor, para recibir más admiración, como decías vos recién, tal cual. Claro, entonces como tenemos que morir, no cambiar, y este morir quizás es la diferencia. Sí, va a ser muy difícil que nos desidentifiquemos del ego en esta vida. O sea, lo se desidentificó Buda, Jesús. Los científicos más populares. Exacto. Se desidentificaron ellos, que en alguna de nuestras encarnaciones o en algún momento seguramente llegaremos ahí, porque es el camino de esta experiencia en sucesivas encarnaciones o vidas. Vamos a estar siempre con el ego, por lo tanto, el cambio va a seguir estando. O sea, y está bien el cambio, no es negativo el cambio. Lo que cada vez tenemos que intentar controlar menos el cambio. Y el cambio tiene que ser cada vez más hacia la comprensión y hacia soltar la dualidad. Si yo me veo que antes fumaba mucho y ahora no fumo porque me han dicho que es malo, porque no sé qué, porque me han dicho que me voy a morir de cáncer, porque tal, no sé qué, pero yo no lo siento, yo aquí estoy generando estrés y estoy generando ansiedad. Y además, cuando estoy como no fumador, lo que hago es odiar a los que fuman, porque es malo para tal, no sé qué, ¿no? Entonces, esos cambios, no hay una adaptación y no hay una comprensión y no hay un amor hacia ese cambio. Los cambios habitualmente los seres humanos los hacemos cuando de alguna manera nos maneja mucho el ego, los hacemos por una imposición y por un código moral que ni siquiera es nuestro. Un código moral que viene de fuera. Porque tu padre te dice que no es bueno fumar, o tu madre, o tu pareja, o tus hijos, o tal. Es un código moral que han implantado. ¿Vale? Fumar ni es bueno ni es malo, es una acción. Y siempre te perturbará en función de cómo tú la hagas y con qué y desde dónde la haces. ¿Es necesario, por ejemplo, comer proteína animal todos los días de tu vida? No. Aquí ya me voy a una parte como nutricionista. No, es necesario.
¿Es malo que comas alguna vez a la semana? Tampoco. ¿Cómo lo haces? ¿Desde dónde lo haces? ¿Con qué respeto lo haces? Cambia todo. Porque al igual que nosotros consumimos, nosotros también somos consumidos, ¿sabes? A nivel energético, y la vida dura 100 años. Y aquí tanto vive la experiencia de sufrimiento del animal como la vivimos nosotros, a no ser que salgamos. Todo forma parte de un camino de vida, y sobre todo lo que hay que hacerlo es desde el amor y desde el respeto, siempre. Entonces los cambios realmente son grandes cambios cuando no controlamos los cambios y donde hay comprensión y amor en los cambios. Entonces el cambio, cuando antes comentabas, entonces es negativo un cambio porque igual estoy construyendo un yo, siempre construimos un yo desde el ego, siempre va a ser así, por mucho que lo estemos viendo. Lo importante es que no paren los cambios, que cada vez el cambio sea más progresivo y que no tengas miedo a cambiar, que no tengas miedo a morir. Sí, es imposible que lo que estamos hablando hoy lo volvamos a hablar dentro de un mes, porque nuestra experiencia es evolutiva, no puede ser lo mismo. Y cada vez irá hacia un plano más ascendente y más sutil, claro. Y el ego se irá disolviendo más. Pero de momento, si vamos cayendo en esas estructuras, lo importante es darnos cuenta. Lo importante es darnos cuenta. Entonces esta conversación cada vez, escuchándola, la podemos entender en el nivel más profundo, más sutil, o como aplicarla a nuestro momento de vida y entender más cuando pasamos estos niveles, cuando tenemos suficiente fuerza. Entonces, después de la aceptación, en este camino de aprender a morir, yo dije valentía, no sé si eso también para ti entra así. El siguiente paso era, después de aceptación y valentía, la integración, hemos dicho. La integración. Y eso es, me imagino, ya acción, ¿no? Ya cuando estás actuando desde lo que descubriste emocionalmente, mentalmente, ¿sí? Sí, la integración forma parte, viene después de la aceptación. Es cuando la integración solo se puede dar dentro de ti cuando no hay lucha. Cuando no hay lucha. Claro, la lucha interna nos lleva también a la ansiedad. Por eso morir nos cuesta. Porque pongo ejemplos sutiles, ¿no? Densos de la materia, quiero decir, no sutiles. Vamos a hablar de política, ¿no? Entonces, yo realmente, ¿cómo veo el sistema político que dirige este país? O un poco en general el mundo, ¿no? ¿Cómo está todo ese panorama? Entonces, yo sé hacia dónde va mi camino de vida. Sé que mi camino de vida es no atender tanto a lo que sucede con esta clase política. Sé que mi camino de vida va a no luchar contra eso. Sé que mi camino de vida es acompañar, y yo tengo que aceptar y adaptarme a los momentos de la vida porque es lo que surge en ella y tengo que tener la presencia y no puede haber lucha dentro de mí. Entonces, todas estas cosas sé cómo están, pero luego salgo ahí, me pongo a hablar con alguien de este tema y entonces me sale. ¿No? Entonces, ahí quiere decir que yo acepto el camino que tengo, que quiero el camino hacia la parte más ecuánime, más espiritualizadora, ¿no? de esta experiencia, pero luego me encuentro con que todavía no está ni siquiera aceptado, porque luego tengo una conversación y me enfado, me ofusco, que los echen, que tal, ¿no? Y salgo a quemar contenedores a la calle, ¿no? Está en esa parte de mí. Entonces no ha habido ni siquiera una aceptación. Entonces, hasta que no hay una aceptación real de todo esto, no va a poder darse la integración y voy a estar en la lucha, que es lo que comentábamos. Entonces, claro, como mi ser me dice de ir hacia aquí y mi ego me dice de ir hacia ahí, eso desarrolla en mí una ansiedad. Pero si yo no quiero más este camino, ya, pero es el que te conoces, es el que estás en el ecosistema del medio social y de alguna manera es el que el inconsciente colectivo te lleva. Pero yo quiero este, ¿vale? Y entonces estar ahí. Exactamente. ¿No? Es como un hábito. Exacto. Es como un hábito y al final te tiran de los dos lados. Esto Freud le llamaba neurosis. Pero es súper interesante porque yo, por ejemplo, últimamente estos días estoy observando que sigo siendo el mismo que cuando era adolescente. Incluso cosas que yo acepté o creí que acepté. Pero claro, entonces, yo lo que estoy observando es que si estoy centrado,
esas pequeñas cosas no me molestan, para nada. Hay pequeñas cosas, ¿no? Cosas del día a día, comentarios o promesas incumplidas o pequeñas cosas, ¿vale? Y eso, en el día a día, si yo estoy centrado, no me molesta. Pero en el momento en el que me desequilibrio, me empiezo a acordar de todo eso y empiezo, no, ¿por qué tal? ¿Por qué este? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Entonces, ¿eso significa que no hubo una aceptación real o significa que en realidad eso siempre va a estar ahí? En el momento en el que yo me desequilibrio, va a salir toda la sombra. Y en el momento en el que estoy equilibrado, voy a estar equilibrado. Entonces, la idea, para mí, creo, lo que yo voy entendiendo es que se trata siempre de estar centrado. Y mientras más te vas centrando, de repente te moves un milímetro, pero vuelves al centro. Ya no te moves. ¿Sabes? 10 metros hacia la sombra y estás 3 días enojado. No. O sea, como que yo siento que en realidad no cambio. No voy cambiando. Porque de verdad que me estoy encontrando igual que hace 20 años. Y eso me está haciendo como un proceso como... Está habiendo un cambio de conciencia. En ti está habiendo un cambio de conciencia. Vuelves a hace 20 años, estás teniendo los mismos síntomas que hace 20 años y tú dices, estoy yendo para atrás, lo que decimos todos, Sí, no tú. Sí, total. Lo que decimos todos, Bueno, lo que dice nuestra mente crítica. Nuestra mente crítica, estoy yendo para atrás, no es real. Ahora, precisamente, estás siendo más consciente de lo que pasó hace 20 años que hace 20 años. Ahora estás siendo más consciente de dónde viene todo ese proceso que hace 20 años... porque no lo sabíamos cómo atenderlo, pues no se atendió. Y ahora viene otra vez y te dice la vida, vamos ahora que estás más preparado y que tienes más herramientas, vamos a traerlo para que se purifique. Claro. Para que ya se disuelva un poco más. Antes has nombrado para mí uno de los gran maestro que es Krishnamurti. Sí. Krishnamurti en sus conferencias y en sus libros puedes leer o escuchar, ¿no? Y te decía, yo no venía aquí a enseñaros a meditar, que eso es una tontería. Dice, esto es un business de Oriente que os han traído a Occidente. Y entonces yo me quedaba así, digo, ¿qué me está contando este hombre? ¿No? Porque te rompe. Es un genio. Krishnamurti va a romper y va a romper el ego, que es lo que nos tiene aquí encasillados. Porque realmente meditar, ¿qué es? Es estar quieto, respirando. Ya está. Y entonces observa todo lo que sucede. Y si un día te sale una energía luminosa de luz que parece que estás en Venus, respíralo. Pero si el siguiente día te sale tu sombra, tus demonios internos, tu asesino, tu ladrón, tu lo que sea, respíralo. No te muevas. No te muevas. Esto es meditar. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a respirar cada vez más esos procesos sin reprimirlos, sin rechazarlos, ahí entra la aceptación y va a venir luego la integración. Y eso es lo que, de alguna manera, decimos que es morir. Morir a esos viejos patrones de que no permitimos que nada de eso suceda. Y como has dicho tú bien antes, menos enseñar a los demás que estamos mal. A ver lo que van a pensar de mí. Seguramente pues igual ya no piensan igual, ya no me van a aceptar, seguramente igual tampoco me quieren, o me dejan, o me abandonan. Estos son pensamientos que pasan incluso por la franja del inconsciente que no te das ni cuenta. Pero son los que te ponen de mala leche. Sí, sí. Entonces ahí está eso. Sí, no, aparte es súper interesante. Recién que mencionabas a Krishnamurti, que él también hablaba mucho de la muerte, ¿no? Y él decía que había que morir cada noche. Y... ay, no me acuerdo qué iba a decir. Iba a decir algo sobre Krishnamurti. Bueno, ya vendrá. Sí. Alguien que diga algo. Alguien haya muerto algo. Haya muerto. Cuando os estoy escuchando, también me viene que un proceso de rendición en esta muerte es una parte quizás clave, ¿no? Porque es cuando suelto esto, tengo razón. Tengo razón en mi manera de ver cómo son las cosas, cómo se debería trabajar, cuál profesión es seria, cuál tipo de vida lleva una persona responsable. Y esta rendición duele a lo loco. ¿Cómo podemos acompañar a otros y acompañar a nosotros mismos en este proceso de rendición para no volverse locos? Creo que has hecho un apunte muy bueno que nos estábamos dejando un poco. La rendición. Aquí es donde todo se da.
Aquí es donde todo se da. Una persona que pasa por muchos años de ansiedad, en el momento que aprende a rendirse a la ansiedad, es que no hace falta saber hacer nada porque todo se hace solo. O sea, y cuando has experimentado un proceso muy potente dentro de ti, te has tumbado y le dices, pues mira, ya, haz lo que quieras, haz lo que quieras y te permito porque estás aquí para enseñarme, ¿no? Yo puedo decir por experiencia, por acompañamiento con personas en este proceso y el mío personal, ¿no? A la hora de la rendición es permitir que la rendición te enseñe. Hacer la pregunta, ¿qué has venido a enseñarme? ¿O qué has venido a mostrarme? ¿O qué has venido a mostrarme que no tengo la capacidad de ver? Es decir, hacer estas preguntas en ese instante. La ansiedad realmente solo tiene un paso para ser poco a poco equilibrada, y es que sea atendida. En el momento que yo tengo ansiedad, si yo me voy de la ansiedad, puede ser, hablamos de niveles altos o niveles bajos, pero puede ser un día de estos que te encuentras ahí como más perturbado, pero no llegas a tener procesos de ansiedad potente, pero no estás quieto, ¿no? Estás siempre haciendo algo, moviéndote, saliendo, pon. En ese momento, cuando tenemos esos niveles más bajos que podemos modular mejor, ahí puedo practicar la rendición para no llegar a niveles muy altos donde todo es muy difícil de sostenerlo. Cuando llega un punto álgido de ansiedad, ahí prácticamente acordarte de respirar, de rendirte, de tomar... Es hiper mega complicado. O sea, llega un momento que solo pides, por favor, rescatarme de aquí. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, aprovechar a cuando tenemos esos espacios que ya lo empezamos a ver y decimos, mira, este es el inicio. Aquí es donde empiezo a ver que todo se empieza a mover demasiado y yo no paro quieto. Pues ahí es donde me tengo que tumbar o sentar o quedarme quieto, respirar unos minutos y decir, esto es lo que tengo que aprender a sostener, esta inquietud interna. Ya no voy a investigar, eso ya vendrá si quiere cada persona, pero me voy a sentar. Entonces ahí me va a dar mucha información, ¿no? Y a lo mejor el primer día solo estoy 30 segundos. Vale, perfecto, ha sido genial, ya llegará más, ¿no? Sí. Pero ahí, esos son momentos de rendición. La rendición es, por supuesto, no perder tu poder. Al revés, una rendición consciente es coger poder. Esto es como estar en una conversación donde no hay un punto de vista entre las personas que están. Hay una discusión y todos intentamos tener razón. Llegar un momento y decir desde el corazón, no desde la forma mental. Tienes razón. O sea, premio más estar contigo en esta mesa serenamente compartiendo desde el amor que tener razón de lo que yo estoy intentando imponer. Aquí es donde perdemos la mayoría de nuestras batallas externas, porque son guerras, y nuestras batallas internas, porque queremos tener razón hasta con nosotros mismos. Sí, ¿sabes? Porque yo cuando lo investigaba en mí misma, cuando leímos el libro de Lisa Bourbeau, que justamente dice que cuando tú sientes que tienes que tener razón y no la tienes, como no puedes conversar a otra persona, sientes que estás muriendo, sientes que no tienes derecho a vivir porque no tienes razón. Y eso se vive muy, muy fuerte. Ese es el momento que estás muriendo y no sabes cómo gestionarlo. Por eso aprender a morir. Claro. Y me alegro mucho que cómo estás plantando la ansiedad, porque tanto se habla que estamos en la pandemia de ansiedad, que ahora nuestro estado mental es lo peor que era. Y eso es una chispa para despertar. Eso no significa estamos mal. Eso significa ya no queremos estar mal. Ya hay tantos inputs desde adentro para dejar de estar mal. Y eso es algo muy bueno. Eso se puede mirar ansiedad como algo positivo, que ya está. Claro, totalmente. Es que siempre es una transmutación. Nunca ha sido para otra cosa. Esto lo describe Freud. Freud, en algunas cosas no, pero hay ciertas partes de él que yo he estudiado que me encantan, ¿no? Y él es el que describe por primera vez la ansiedad como dos estados que tiran de ti,
que le llamó neurosis y ahora se llama ansiedad. La ansiedad no es algo nuevo, la ansiedad la ha vivido el ser humano desde el principio de los tiempos. Antes había ansiedad porque corríamos detrás de un mamut para poder comer. Y cazar un mamut entre toda una tribu, pues eso era jugarte la vida. Eso es ansiedad. La ansiedad sirve también como detonante, como un estado de alerta de supervivencia. Lo que pasa es que ahora ese estado de alerta de supervivencia ya no lo sabemos manejar. Antes era algo eventual para sobrevivir, para no perder la vida o para poder, de alguna manera, vivir en el ecosistema. Y hoy en día, como no la hemos manejado, no la hemos estudiado, se ha convertido en un proceso patológico, pero no es una patología. Se ha creado como patología. Pero nunca ha sido una patología la ansiedad. Ha sido el sistema de hace un siglo y medio, el que ha dicho que la neurosis o la ansiedad es una patología. Es un encuadro que te puede perseguir toda una vida. Pero te persigue toda una vida hasta que tú te giras y lo miras. No hay otra. Entonces, cuando tú llevas varios procesos, esto es como todo. Tú el primer día que coges un coche, eso es un mundo. Al año o los 2 años conduces el coche y no te das cuenta. Y no es que sea una comparativa en grado de proceso interno que pueda llevar una a otra, pero sí que es una comparativa en función a cómo nosotros mismos, porque no creemos tener el poder, porque no creemos tener la fuerza, relegamos esto a que nos lo sane alguien de fuera. Y buscamos la pastilla que nos sane. Pero me da igual la pastilla de las farmacéuticas o la pastilla de natural. Me da igual un Lexatin que una valeriana. Es decir, tú estás poniendo tu poder fuera, porque tú crees que no vas a poder. Entonces aquí es donde la ansiedad te pone también otra información. Sé valiente, como has dicho antes, ríndete y ahora coge la fuerza y afróntalo. El primer día no vas a poder, segundo tampoco, pero ya irás, crea camino. Pero si tú has tenido la fuerza para vivir, tú tienes la fuerza para sostenerte. Si tú has nacido, si no damos la importancia que tiene nacer. ¿Sabéis la fuerza que tenemos que tener para nacer? Nuestra madre también, pero nosotros, el nacimiento es un acto de muerte. Bueno, somos uno en 1.000.000, ¿no? Uno de un millón de espermatozoides. Exactamente. O sea, somos un ganador, ya somos un ganador. Claro. O sea, claro. nacemos, o sea, esta vida es un regalo. Claro. A mí me pasó también de tener como esa reflexión, ¿no? En esta cuestión de descubrir esos viejos samskaras, esos viejos, ¿cómo lo puedo decir? Una palabra que no sea sánscrito, como memorias, sí, memorias traumas bien profundos, ¿no? Decir, no merezco vivir, porque tuviste una experiencia en tu vida y entonces te quedas con eso, no merezco vivir, está inconsciente. Pero de repente, cuando eso se hizo consciente, ese no merezco vivir se hizo consciente en mí, de repente fue como, vino enseguida la reflexión, ¿no? Pero ¿cómo no voy a merecer vivir? Estar aquí es un regalo. Claro. Somos parte de esto. Entonces, ¿cómo no voy a, si estoy aquí, cómo no merezco? Si no lo mereciera, no estaría aquí. Totalmente. Entonces, como en esa reflexión... Claro, tú ya tienes la fuerza. Ahora, ¿desde dónde se nos ha quitado la fuerza? Pues hay que recuperarla. Entonces la ansiedad te viene a decir, coge tu fuerza, coge tu poder, afronta el proceso, respíralo, que para eso estamos luego pues personas que acompañamos en un momento dado. Si no surge, pues bueno, pues un acompañamiento, pero un acompañamiento. No enseñanzas, ni venimos aquí a hacer el trabajo por ti, ni cosas de estas, ni somos los mejores del mundo. No, porque los primeros que somos nosotros, los que hemos pasado por ahí. Entonces, sabemos ir del punto A al punto B en este mapa y ya está. Entonces, ese acompañamiento, pues vale. Pero sobre todo recuperando el poder, retomar nuestro poder, que esto es lo que decía Krishnamurti en esencia. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a veces, antes de llegar a ese punto de poder sentarte, estás sintiendo ansiedad y pasan un montón de cosas. Por ejemplo, otra vez me tengo que enfrentar a la frustración de lo voy a conseguir, no lo consigo, o sea, eso me pasa mucho, ¿no? La frustración. Entonces, encontrar la fuerza cada vez para sentarse. Por eso a veces preferimos una pastilla, un esto, un aquello. ¿Por qué? Porque encontrar la fuerza cada vez para mí es una cualidad que es muy necesaria. Y eso creo que uno lo va desarrollando con el tiempo, ¿no? De decir, bueno, cada vez hoy lo consigo, una vez más, y llega, es como eso lo difícil para mí. Claro, pero si puedo que
quizás nos puedes aconsejar, porque eso de encontrar la fuerza un día tras otro, me parece que se puede encontrar esta fuerza en diferentes lugares o actuarla desde diferentes lugares, porque tan estuve en los trabajos donde agarrar esta fuerza, encontrarla, era muy doloroso. Y tanto en los lugares que tenía que agarrar la fuerza era, vale, vamos, me siento así, pero vamos. Y esa es la diferencia, pero me gustaría hacerlo más conscientemente. Es que vuelvo a lo de antes. Se nos está desde una sociedad implantando una moral hasta en la espiritualidad. Ahora parece que el concepto es que tenemos que ser fuertes y felices todos los días y todos los minutos del día, ¿sabes? Y como vuestro podcast es súper original y potente, ¿no? En este sentido mandamos el mensaje de que esto no es así. Precisamente perdemos la fuerza porque intentamos hacer eso todos los días y esto no funciona así. Y hay días que me levanto con mucha fuerza y hay días que no me levanto con fuerza y hay días que me levanto enfadado y hay días que me puedo levantar oscuro. No lo evito. Lo que no hago es regocijarme en eso. Lo que no hago es revolverme por todo eso. Pero hoy el día es así. Hoy el día es así. Y digo hoy el día es así para desidentificarme de eso. Cuando yo salgo por la mañana y veo el sol, digo, yo soy el sol. No, digo, hoy el día es soleado. ¿Vale? Otro día es lluvioso. El tema es aceptar lo que viene en cada momento de la vida. Esa sombra va a seguir pidiendo a gritos salir y nos va a seguir perturbando hasta que no le demos el espacio que le toca. Hoy el día es vulnerable, pues hoy me pongo a llorar y lloro. O si no puedo llorar, pues me pongo a bailar y suelto. O otra cosa que hago es dibujar o escribir. ¿Sí? Y si un día tengo muy mala leche, pues me voy a una habitación yo solo donde tengo un colchón o un saco de boxeo y hasta que se me duermen los brazos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos todo eso. El tema es negar eso. Cuando negamos eso, nos debilitamos. Cuando negamos eso, no nos rendimos. Cuando negamos eso, no somos guerreros. Cuando negamos eso, no somos valientes. Tenemos que aceptar esa parte. Entonces, cuando ese día sale así y yo le doy el espacio que necesita, insisto, con presencia simplemente, hoy el día es así, ¿no? Y esto a lo mejor me pasa con mi mujer en casa. ¿Qué te pasa hoy? Está todo bien, pero hoy silencio, hoy no va contigo, no pasa nada contigo, ni con nuestro hijo, ni con nuestro hogar. Soy feliz en todo, pero mi ecosistema interno está así. ¿Sí? Ya está. Y es algo que los hombres no lo hemos podido expresar. Claro. Los hombres siempre es, ¿cómo estás? Bien. El otro día por la calle estábamos caminando y escuché un hombre que le decía al otro, tú siempre bien. Cuando te preguntan cómo estás, tú siempre bien, siempre bien. Y me quedé flipando. Algo que en otro momento por ahí era normal. Claro. ¿No? Que lo hubiera escuchado y hubiera dicho, claro, tiene razón. No estamos acostumbrados a expresar eso. No. Yo tenía un amigo que decía, que le preguntabas, ¿cómo estás? Dice, bien, sin entrar en detalles. Claro. Sí, o bien no te cuento. ¿No? Si entro en detalles, ya, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me genera duda, cuando yo escucho hablar a los maestros modernos, porque a Mooji, a Sadhguru, Rupert Spira, hay un montón. Sí. Ellos realmente hablan de que siempre están bien, siempre están en paz, siempre están alegres, siempre están... Y eso a mí, por un lado, me genera mucha curiosidad y me genera como, wow, se puede. De hecho, yo la primera vez que escuché a Buda y sobre la iluminación, fue eso lo que a mí me despertó. Hay otra forma. Existe alguien que está hablando de que salió del sufrimiento. Claro, cuando uno es joven no le da valor al sufrimiento. El sufrimiento, yo no sufro, soy adolescente. ¿Qué es sufrimiento? Cuando uno empieza a entrar en la vida adulta, empieza a entender lo del sufrimiento, ¿no? Pero de repente aparece este hombre que dice que salió del sufrimiento y es como que son chispazos, se puede vivir de otra manera. Pero después estamos nosotros que venimos y hablamos de que hoy me desperté mal. Entonces yo me pregunto, Mooji, ¿se despierta enojado? ¿Se despierta? ¿O ya trascendieron eso ellos?
Es una pregunta que habría que hacerle a ellos en ese sentido. Mira, yo te puedo decir, los textos más antiguos que he leído de budismo y los maestros que he tenido hablaban de que Buda no es que no se levantara enojado o Buda no se levantara con miedo. Lo que no se apegaba a esa emoción o no se identificaba con esa emoción, eso es liberarse del sufrimiento. A mí, personalmente, me cuesta creer que por muy maestro que seas no te levantes con miedo o te levantes con vulnerabilidad. Me cuesta mucho creerlo porque forma parte de la experiencia. Ni siquiera Jesús tampoco. Jesús tenía mucho miedo, aunque descendió, era un 5º grado de iniciación y descendió con la energía crística. En el momento de su crucifixión, en el momento de todo lo que pasó, él tenía muchísimo miedo y vivió el dolor y vivió todo. Lo que pasa es que por su grado de iniciación estaba permanentemente desidentificándose del sufrimiento y no lanzaba odio, no lanzaba culpa, no lanzaba tal. Entonces, el verdadero proceso de esta iluminación, podríamos decir, es precisamente desidentificarte. Entonces sales del camino del sufrimiento. Yo he estado con maestros y todos me han comentado que esto les sigue pasando. O sea, levantarte enojado sigue pasando. Lo que pasa es que les puede costar muchísimo menos salir o ni siquiera a lo mejor identificarse con ese proceso, que es distinto. Hay un libro que me viene mucho, que recomiendo mucho, que es Camino Viejo, Nubes Blancas. Es del maestro Thich Nhat Hanh. Sí, que murió hace unos años. Para mí este maestro me llegaba mucho. Este maestro... Tú le leías el campo energético, lo sentías y eso sí que era una paz armoniosa permanente, la de Thich Nhat Hanh. No sé si habéis visto. Sí. Pues Camino Viejo, Nubes Blancas es un libro de la vida de Buda, escrito en novela. Muy bonito. Wow. Nosotros lo leemos de vez en cuando todo el libro, un capítulo por las noches, ahí en la cama los dos, con Antara y tal, ¿no? Y es un libro que recomiendo mucho porque habla de Buda desde una perspectiva muy humana, muy del día a día, con todos sus procesos, pero realmente de ahí es donde saco luego esto que os comento de hoy el día es así. Porque él expresaba, no así, lo expresaba, pero él expresaba que permanentemente el sufrimiento es la identificación con lo que suceda. Entonces, cuando una persona se ilumina o llega a un grado alto de maestría, es precisamente que no se identifica con eso, pero la emoción sigue estando. Porque el cuerpo emocional, lo digo porque el cuerpo emocional no te deshaces de él, te deshaces cuando el cuerpo físico muere. O sea, el cuerpo físico está aquí y aquí a medio centímetro está el cuerpo emoción. Y el cuerpo emoción está ligado a un diencéfalo y a un campo hipotalámico. Y eso va a estar siempre hasta que este cuerpo se desconecte. Entonces tú no puedes quitar ese cuerpo porque te iluminas. Ese cuerpo está. Entonces el proceso está. Claro, es esta condición humana de que no nos liberamos porque es parte. Claro. Es parte del camino. Tiene que ser así. Yo siento que tiene que ser así. Qué interesante esto que decís, porque en mi caso, por ejemplo, yo sí que me lo creo, me lo como con patatas. A mí cuando un maestro me dice, o sea, yo siento que los maestros iluminados trascendieron absolutamente todo, me lo como con patatas. Creo que eso también va a raíz de alguna experiencia que yo he tenido, alguna experiencia de no dualidad, en la cual realmente yo he sentido, o sea, que no sé, mi duda es si ese estado ellos lo mantienen todo el tiempo, porque si realmente ese estado se puede mantener constantemente, es que no existe estar enojado, no existe. Ahora, claro, la duda es, ¿realmente ese estado uno lo puede mantener? Porque yo sé que, por ejemplo, el estado de Samadhi, fueron muy pocos en la humanidad lo que se quedaron en Samadhi de por vida. O sea, Buda, Jesús, quizás Ramana Maharshi, alguno, no sé quiénes exactamente, pero muy pocos entraron en Samadhi y se quedaron para siempre en Samadhi. Bueno, el gurú Hari Harananda, también, que decía que podía entrar y salir a gusto de Samadhi. Pero claro, en esos estados es como que no es que no hay emoción, pero es que uno es todo, ¿no? Uno es realmente todo. Claro. Hay desidentificación. Total. Claro. Total. Cuando hablamos de la muerte, en general, cuando morimos, ya cuando trascendemos, se va este cuerpo físico, lo que más nos cuesta a todos es que morir es desidentificarte de este cuerpo. Es decir, la estructura del yo se disuelve, ¿no? Entonces eso es lo que da miedo y lo que además, con lo que te has identificado tan fuertemente aquí, los grandes maestros, hay una
un sutra que es Isvara Pranidhana, que es abandonarte, sobre todo en el momento de morir. Y ese momento de morir, los grandes maestros tienen incluso apego a la vida. ¿Sí? Porque claro, 100 años, 80 años, 70, los que estemos aquí, apegados a un cuerpo físico, viviéndolo con tanta intensidad, hay una fuerte identificación. Esa identificación es lo que hemos empezado antes el podcast hablando de la identificación de este sistema de creencias, esta estructura del ego, esto lo que defiende, todo esto son identificaciones y identificaciones. Entonces, cuando llega un momento en que la muerte te hace desidentificarte. Entonces, la no dualidad es la desidentificación, ¿no? Y por eso los maestros que entran en la desidentificación están en ese estado a lo mejor durante más tiempo. Pero insisto, siguen viviéndolo, lo que pasa es que no se identifican, claro, que es muy distinto. Nosotros nos identificamos, estamos aquí hablando a lo mejor aquí en estos temas que estamos súper elevados y luego sales ahí a la calle y alguien te echa un grito o te dice tal o te pita y ahí cambias. Sí. Pues en esa milésima de segundo eso es una identificación. Claro. Ellos no lo tienen. Esa es, aunque es sutil, pero la gran diferencia. Claro, claro. ¿Sabes? Es un gran cambio. Es un gran cambio. Sí. Pues que si podemos trascender esas partes sutiles y desidentificarnos, pues la vida cambia. Es que la vida cambia totalmente. Totalmente. Y un poco llegando al final, estoy pensando si después de integración de la muerte nos queda otro paso o simplemente empezamos el proceso de otra muerte. ¿Te refieres a...? Sí, que llegamos con los pasos de aprender a morir hasta integración y hay algún otro paso después de la integración o simplemente la disolución. Volvemos a la disolución. La disolución. Vale. La disolución. Es lo que esa parte es lo que más cuesta, disolvernos, ¿no? Metafóricamente hablando y luego físicamente hablando. Antes hemos comentado un poco que cuando morimos tenemos que dejar este cuerpo humano es porque ya ha perdido esa parte de vida, se disuelve y ahí entramos en procesos si no lo hemos trabajado durante la vida, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en nuestro día a día, en los procesos emocionales, pues hemos empezado que había que observarlos, aceptación, integración y luego la disolución. La disolución significa como trascenderlos, como ya observar la insustancialidad de eso. Es decir, que sobre todo qué es lo que defendemos, ¿no? Con este pensamiento, antes hemos hablado de la envidia, rescatando esta parte, ¿no? La envidia, una desvalorización, una falta de confianza en ti mismo. Vale, ya lo aceptas, ya lo estás viendo, lo estás elaborando dentro y llegará un momento en que lo tendrás que integrar, ¿no? Pero luego ya te tienes que desidentificar, te tienes que disolver de eso. Porque realmente eso ¿de dónde nace? ¿De dónde nace la envidia? ¿Nace de ti? ¿Nace de tu esencia? ¿No? Son principalmente sistemas, ¿qué creencias podríamos llamarles? Implantes, sanskaras, de un montón de todo el ecosistema que nos rodea, ¿no? Entonces hay que ver la insustancialidad de que eso no tiene ningún sentido en la vida, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de la disolución es que aprendemos a ver que todo se disuelve, de que todo en parte es un poco ya irreal, ¿no? Es decir, antes hablando un poquito del sueño lúcido, los sueños lúcidos, una de las virtudes que tienen es que prácticamente es más real, esa parte que está, ¿sabes? Claro, porque ahí los sueños lúcidos se trabaja mucho a través de la simbología. Cuando nosotros dejamos este cuerpo físico, si puede venir algo después es más esa parte, ese mundo de dimensiones distintas, de simbología que vivimos aquí de una forma tan tangible, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a disolvernos de esto. Podemos ver este vaso, podemos disfrutar del agua, pero no me puedo aferrar al agua, no pensar que este vaso es único, que esto es todo. Tengo dinero en el banco, genial, gracias a la vida, es un regalo, pero no es mío. Nada es nuestro. Tengo un piso que lo he pagado yo porque estoy pagando una hipoteca en un momento dado, pero no es tuyo. Ni siquiera el cuerpo, que es lo que hablábamos el otro día. Hasta este cuerpo es un alquiler. Exacto. Eso es una disolución. Claro, pero yo pensaba que este último paso de disolución que pasa por la naturaleza cuando integramos el miedo, que eso ya simplemente se hace por su naturaleza, solo por su naturaleza, ¿no? Sí. Que no es algo que aprendes, es simplemente algo que sucede. Se da si hay integración, claro. Si hay integración se da.
Claro. Estaba explicando un poco para Sí. intentar un poco poner palabras a algo un poco muy etéreo. Pero se da, claro. Cuando llega la integración se da. La Sí, disolución. lo que pasa es que justamente la disolución es algo que a mí siempre, yo cuando empecé en este camino y escuchaba, hay que disolverte, fúndete. es algo que es inentendible hasta que uno más o menos puede experimentar. Es que simplemente es la nada, es que deja de haber pensamientos, deja de haber deseos, y por unos segundos uno se puede sostener en ese estado de meditación y no hay nada, nada. Es como si uno estuviera durmiendo pero despierto. O sea, a mí me pasa eso en mi práctica, que lo puedo sostener muy poco, o sea, unos minutos, y que es como si cuando vuelvo a la conciencia digo, ¿qué pasó? ¿Me dormí? ¿Estaba dormido? Pero no estaba dormido. Entonces, creo que en realidad uno tiene muchas como fantasías, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo uno se puede sentir la totalidad? ¿Cómo uno se disuelve? Uno se imagina que se va a disolver el cuerpo. Es algo, simplemente es un estado mental, es Claro. una forma de percibir. Y eso para mí es la gran parte que creo que cuesta transmitir, que los maestros por ahí no encuentran palabras porque no existen quizás. Es que es muy complejo. ¿Cómo tú complejo. le explicas a alguien eso? Entonces, podemos explicar a alguien que no ha comido un plato nunca de algo, explicarle cómo sabe. Sí. Es muy Dime, complicado. ¿qué gusto tiene la sal? Y no puedes utilizar la palabra salado. Exacto. Exacto. Entonces, claro, llega un momento en que es complejo. Sí que se da. Pero además, cuando ya empiezas a experimentar esos espacios, te das cuenta de lo que va, pero aún así necesitas tiempo Sí. para comprenderlo totalmente. Pero se da ese estado después. Si hay una integración real, se da. Sí. Se da. Y son sí. momentos muy bonitos, ¿no? Que uno siente que todo este camino valía la pena. Sí. Sí, porque ahí es donde yo siento que percibo más la calma en el corazón y la paz en la mente. Claro. O sea, yo cuando siento calma en el corazón y paz en la mente, eso es... No sé dónde estoy ni los quiero saber, pero Sí, estoy. sí, sí. Estoy. Si tuvieras que dirigir una película de tu propia vida, Ujú. ¿cómo se llamaría y a qué género pertenecería? Una película de mi propia vida. Pues sería... Confía bien y no mires con quién. Confía bien y no mires con quién. Y creo que sería drama. ¡Wow! Creo que sería drama. ¿Y por qué este título? Me dio mucha curiosidad. Bueno, pues porque es uno de mis procesos que me cuestan más. Wow. O por lo menos me ha costado más en mi vida. O soy más consciente que me ha costado mucho. Confiar. Confiar, por supuesto, en mí. No confiaba, ¿no? Y sobre todo en el exterior. Siempre he sido me he protegido muchísimo y he sido muy inexpugnable. Sí, entonces ahí con los años ha habido mucho cambio. Qué bueno. Qué bonito. Creo que nos sentimos bastante también reflejamos y el podcast es un aprendizaje eterno de confiar y de... Total, y confiar y dejar que las cosas sucedan, ¿no? Porque justamente que hayamos tocado el tema de la ansiedad y que haya surgido tan espontáneamente, porque habíamos hablado de la muerte, y que es algo que a mí me está tocando muy profundo, es que la vida nos lo trae. En cada podcast la vida nos trae ahí el regalo para poder seguir viendo. Es maravilloso. Sí, Y la verdad que gracias. te animes a hablar de tus procesos internos, como la envidia, que nadie lo habla y que a mí me encanta hablarlo porque lo tenemos todos, yo lo tengo un montón y es un regalo poder verlo, dejar de ocultarnos. Todos sentimos todas estas cosas, todos las sentimos y hay que ver por qué, no por qué mentalmente, sino desde dónde viene y para qué nos está mostrando, como muy bien hoy lo hablaste. Así que muchas gracias. Ha sido un regalo. Y tenemos un reto, al Siempre. final, como siempre, sí, no te va a pasar. Yo pensaba que con el de la película ya estaba. No. Bueno, no sé si has preparado algún chiste. Tengo algunos. Pues, Dale. Además aquí se han contado algunos. ¿eh? sí, cada uno. Cada invitado cuenta un chiste. No, pero mi gran hermano y hermana Miquel y Eugenia han contado algunos de los que contamos. Sí, bueno, sí, así sí, al sí. hilo me viene alguno de... yo cuando tengo amigos que están muy mal, siempre les regalo una tostadora. ¿Por qué? Ajá. Y les digo, para que tú estés bien.
No digo que sea muy bueno, pero a mí me hacen reír mucho. Muy bueno. Gracias, José. Muchas gracias a por venir. vosotros. Un regalo. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí. Los tres. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un regalo. Gracias por mirar. Dale click al siguiente video para continuar tu viaje y no te olvides de suscribirte.